Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a este programa Dios habla hoy a tu vida. Recordamos el número telefónico para que usted nos haga llegar sus peticiones de oración vía WhatsApp y Telegram 314-35-340-84. Hoy nuevamente se encuentra con nosotros nuestra hermana Elizabeth Fernández Estrada, egresada del Instituto Teológico San Pablo, Campus Tecomán, a quien agradecemos su presencia en este programa. Bienvenida, hermana Elizabeth. Gracias, hermano Hernán. Saludamos con mucho gusto al auditorio que como siempre está con nosotros y gracias por la invitación. No, pues es un gusto tenerte nuevamente. Te pido nos guíes en una oración en esta tarde para poner el programa de hoy y aquellos amigos y hermanos que nos acompañan en sus hogares. Amén. Vamos a orar y les invitamos a todos los que nos escuchan y nos ven que hagan esta oración con nosotros. Dios de amor y misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, elevamos esta plegaria a ti, suplicándote que en esta hora nos asistas, que seas con nosotros, con nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook, de YouTube, que seas con ellos, con sus familias, que bendiga sus vidas, sus corazones, sus oídos, su mente, para que en esta hora la palabra que escuchen sea de bendición para ellos. Bendice a los que después van a participar de esta transmisión, sé con ellos, que tu palabra sea bálsamo y medicina para sus necesidades y para sus vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Durante este mes estaremos considerando un tema general. Yo soy el camino, la verdad y la vida, precisamente con fundamento en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 5 y 6, a los que me voy a permitir dar lectura. Dicen las Sagradas Escrituras así: Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta semana estaremos considerando el tema la pregunta correcta, para lo cual voy a preguntar precisamente a nuestra hermana Elizabeth. En las Escrituras hay algún grupo de personas por ahí que se les conoce como los del camino, y a eso va enfocada mi primera pregunta. ¿A quién se le conoce como los del camino? Y si representa lo mismo hoy en día. Sí, de hecho hay un grupo de personas que se les conoce así, se les menciona en el libro de los Hechos, capítulo 9. El escritor de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, los menciona como ese grupo de personas que eran objeto de la persecución de Saulo de Tarso. Ahí se les menciona como los del camino, que eran el objeto de la persecución de Saulo de Tarso, pero también se hace mención al camino como doctrina que profesaban a los que se les denominaba los del camino. Posterior, en la escritura se hacen más referencias a este grupo de personas, pero se refiere a ellos. Los primeros cristianos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, que profesaban su doctrina, que eran partidarios de sus enseñanzas, y precisamente se les llamó así por la afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo ahí en San Juan 14:6, cuando Él dice: Yo soy el camino. Y los del camino estaban muy comprometidos, se les llamaba así porque estaban muy comprometidos con precisamente hacer, demostrar y dar ejemplo de que seguían la doctrina tanto de Jesús
como la doctrina del camino, que era lo que nuestro Señor Jesucristo había enseñado. Estaban muy comprometidos con actuar de acuerdo a esa doctrina, de acuerdo a esas enseñanzas, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo o lo hacía, en atención a los enfermos, a los necesitados, a los niños, a las viudas, de tal manera que donde sea que estuviera uno del camino, se le reconocía y era notorio que estaba ahí alguien del camino y alguien que tenía esta doctrina del camino. ¿A qué se refiere en la Biblia cuando dice de ordenar su camino o volverse a la senda antigua? Hay muchas referencias bíblicas al respecto. Habla sobre escudriñar el camino, sobre ordenar el camino, sobre ser cuidadosos con nuestros pasos para no salirnos del camino. Incluso hay referencias bíblicas en donde la palabra de Dios dice, por vuestros caminos los juzgaré. Hay también referencias bíblicas donde la palabra de Dios insta a que se participe a otros para que no se salgan del camino, ni olviden el camino del Señor. Hay muchas referencias a esto, pero de manera particular debemos de entender que cuando hablamos de ordenar, que era la pregunta a que nos referimos con ordenar nuestro camino, debemos de entender que ordenar tiene dos acepciones. Primero, la primera y la que más se usa puede ser la de poner en el lugar que le corresponde algo. Y la segunda es ese mandato que se da y que se tiene que obedecer y ejecutar. Si nosotros hablamos de ordenar nuestro camino con la primera, que las dos son aplicables, pero yéndonos por partes con la primera acepción de la palabra, entonces debemos de entender que debemos de poner nuestro camino en el lugar que le corresponde. ¿Qué lugar le corresponde? La voluntad divina. Y si aplicamos la segunda acepción de obedecer un mandato, una orden, que es precisamente la segunda acepción de algo que se nos está instruyendo, y lo aplicamos a esto, a nuestro camino, nuestra pregunta sería entonces, ¿cómo vamos a ordenar ese camino? ¿De qué manera lo haríamos? ¿O qué orden es la que debemos de aplicar a nuestro camino? Pues es igualmente la voluntad divina, el mandato divino. Cómo nosotros también debemos de ser conscientes de que ordenar nuestros caminos es muy amplio, porque nuestros caminos hace referencia a todo nuestro andar. Camino en sí es esa vía que se ha estipulado para transitar o esa dirección que se tiene para llegar a un punto determinado. Entonces, si queremos ordenar nuestros pasos, nuestros caminos, debemos de pensar en ordenar nuestros pensamientos, en ordenar nuestras decisiones, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras relaciones sentimentales, de familia, toda nuestra vida. Eso es ordenar nuestros caminos. Y de manera particular, en la segunda pregunta que me hacías, volver a las sendas antiguas. La palabra de Dios también da una recomendación allí en el libro del profeta Jeremías de volver a las sendas antiguas. Israel tuvo un periodo, su periodo primitivo, sus inicios, cuando Dios lo adquiere como pueblo y lo toma como nación santa. Israel era obediente. Israel era santo, se había consagrado al Señor, obedecía sus mandatos, sus estatutos. Después lo deja, se olvida. Cuando el Señor les habla y les dice, volved a las sendas antiguas, se refiere a esas sendas, a esos caminos en donde ellos obedecían, en donde ellos agradaban a Dios, en donde ellos guardaban su palabra. Y aquí hay algo hermoso, porque si nosotros pensamos solamente en ordenar nuestros caminos, podemos pensar que habla solo para personas que nunca han tenido un orden en su vida. Pero cuando hablamos de volver a las sendas antiguas, estamos hablando de personas que en un principio tuvieron un orden, después lo dejaron, pero habla la palabra de Dios de una oportunidad y de un llamado para volver nuevamente a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestros caminos. Gracias, Eli. ¿Cómo saber si el camino que transito me conducirá a Dios? Es decir, ¿la forma de vida que llevo será aceptable a Dios? Saberlo es sencillo. Leía yo en la semana en un devocional que lo complicado no es saber la voluntad de Dios, es hacerla. Yo mencionaba en algún programa anterior que estuve aquí con ustedes que saber es un verbo básico de conocimiento.
que implica un esfuerzo mínimo, solo adquirir un conocimiento. ¿Y cómo saberlo? Bueno, es sencillo. Tenemos la palabra de Dios para saber la voluntad de Dios, para saber lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios pide de nosotros. Lo complicado es aplicarlo. ¿Cómo saber si estoy en la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si mi camino está ordenado en la voluntad de Dios? Es sencillo, pero ¿cómo realmente estar en el camino? Va a requerir un esfuerzo de mi parte para aplicar ese conocimiento que recién dije, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Jesucristo, que como bien leíamos en San Juan 14, que es el camino, Él se revela a nosotros a través de la Escritura. Si Él es el camino y si nosotros queremos seguir ese camino, necesitamos a través de la Escritura encontrar ese rumbo, encontrar a nuestro Señor Jesucristo. En el transitar, quizá uno se haga una pregunta. ¿Qué hay al final del camino? Es una pregunta interesante, pero antes debemos de responder otra. ¿Cuál camino? Las personas, nuestros amigos, el auditorio debe de saber que hay dos caminos, hermano Hernán. La Biblia lo enseña, el camino estrecho y el camino ancho. Y cada uno tiene un final distinto. Muy popularmente hemos escuchado un dicho, que todos los caminos llevan a Roma, pero quiero ser muy enfática en esto. No es cierto. Estos dos caminos no llevan al mismo lugar. El angosto tiene un destino, el ancho tiene un destino. ¿Cuál es? La Biblia lo enseña. El angosto es camino de vida, el ancho es camino de muerte. ¿Qué hay al final del camino angosto? Al final del camino angosto está la vida eterna. ¿Qué hay al final del camino ancho? Está la muerte, la destrucción. Y yo hago una simple ecuación para dimensionar qué tanta muerte, qué tanto sufrimiento, qué tanto castigo hay al final del camino ancho. Y es sencillo, multipliquemos lo ancho por infinito. Y eso es lo que vamos a encontrar al final en todos los aspectos negativos que he mencionado. Muerte, castigo, destrucción. Eso es lo que hay al final de ambos caminos. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, cada quien debe de tomar su decisión y de acuerdo a lo que yo quiero vida eterna, debo de seguir el camino angosto, el camino de la vida, el camino que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasará con aquellos que no sigan el camino trazado por Dios, Eli? Me gustaría que nadie estuviera en esa situación, hermano Hernán, porque es como si tú me preguntas qué le sucede a una persona que está naufragando en alta mar después del cuarto día. Según los expertos, después del cuarto día, la muerte es inminente. Es como si tú me preguntaras qué le sucede a una persona que queda atrapada en un incendio. O como si me preguntaras qué le sucede a una persona que es arrollada por un auto que va a más de 120 kilómetros por hora. Y quizá no es el tema, pero alguien puede preguntarse, entonces Dios es tan malo como para castigarme de esa manera si no sigo su camino. No. La respuesta a esto es, todo eso malo está fuera del camino de Dios. Y la invitación de Dios para que entremos a su camino es precisamente para evitarnos todo eso. La muerte, el castigo, todo el sufrimiento que quizá pueden decir qué exagerada y qué fatalista. ¿Cómo comparas el final del camino ancho con una persona naufragando al día cuarto? ¿Cómo comparas eso con que atropellen a alguien? Es solamente una comparativa con la realidad de lo que sucederá a las personas que no quieran el camino angosto. Es una realidad que la Biblia lo enseña y que, como decía al principio, yo desearía que nadie estuviera en esa situación. Y yo, siendo una persona mala, lo deseo. ¿Cuánto más Dios desea que todos nuestros amigos que nos ven, los que están allá afuera que no nos alcanzan a escuchar, que todos puedan entrar en ese camino que nos conduce a la vida eterna? ¿De qué manera reconfiguro mi GPS para cambiar mi destino? GPS con esto de los términos actuales. ¿De qué manera pudiéramos realizarlo y reconfigurarlo? Bueno, antes de contestar me gustaría comentarles una anécdota que recién leí por ahí en internet. Es una familia, estaba de vacaciones,
en un país que no era el natal de ellos, se les hace de noche, se pierden y no saben cómo dar con el camino que los llevaba a la ciudad. Eran 7 personas, miembros de esta familia, y cada uno, por la lógica y por experiencia, empieza a decir, yo creo que es por acá, yo creo que es por allá, pero entre los 7 no se ponían de acuerdo. Empezó a oscurecer, no había señal de celular, no tenían un GPS, no podían encontrar el camino correcto hasta que por fin pudieron. De mil y un maneras, ahí entre esfuerzos de todo, pudieron. Cuando ya iban a la ciudad, sintieron mucha tranquilidad. Ya iban tranquilos, ya iban riéndose, ya iban haciendo el chascarrillo de lo que les había sucedido. Cuando tú me haces esta pregunta, me pongo a pensar y digo, ¿cómo se sintió la familia sin ese GPS? Estamos muy acostumbrados a no conozco esta dirección, Google Maps. Pero, ¿qué sucede? Para que Google Maps nos dé una ubicación que le pedimos, hay 30 satélites que están mandando esas ubicaciones a nuestro celular. Lo tenemos al alcance de nuestra mano, en nuestro celular, nuestro vehículo, si trae este sistema de posicionamiento global. 30 satélites que orbitan alrededor de la Tierra alimentando esta señal y mandando esta señal. ¿Cómo puedo reconfigurar mi GPS? Primero necesito asegurarme de tener un buen GPS. Necesito asegurarme de que mi GPS esté configurado con esos 30 satélites, que de verdad esté recibiendo esa información. Llevándolo al plano que estamos hablando, ¿cómo reconfigurar mi GPS para que me lleve al camino correcto? Necesitamos ir a Dios. Invariablemente necesitamos ir a Dios porque Dios es esa frecuencia, es esa señal que necesitamos para ordenar nuestros caminos. Él es el destino, Él es el camino y Él es la frecuencia y la vía que nos llevará. Él lo es todo. ¿Cómo reconfigurarlo? Yo lo puedo resumir en una simple palabra: orar. Yo necesito pedirle a Dios. Yo por sí sola no puedo reconfigurarlo, no porque no sea una técnica o una ingeniera, sino porque eso solamente Dios lo hace. Reconfigurar nuestra dirección. Nuestros padres quizá han tratado de hacerlo. Quizá la escuela, en la universidad, a través de la educación, los gobiernos han tratado de redireccionar a la sociedad, a los jóvenes, a los niños. Muchas veces no lo han logrado. Nuestros padres también lo han intentado, pero la única manera de reconfigurar nuestro GPS es Dios y en Dios. Pues, hermana Elizabeth, ¿nos puedes dar una recomendación para aquellos que van, digamos, por el camino espacioso y conocen su destino, pero que quieran, pues, cambiar? Sí, claro. De hecho, yo creo que todos en algún momento nos sentimos en esa dirección, en el camino espacioso. En algún momento fuimos conscientes de cuál era nuestro destino y agradecimos que se nos haya encaminado para cambiar eso. Lo primero yo les recomendaría, y lo primero que todos hicimos para poder cambiar este destino, este camino, fue cederle el control de nuestra vida a Dios. Dejar de ser nosotros el piloto, cambiarnos de asiento, irnos al lado del copiloto y que el Señor sea el que maneje y conduzca nuestra vida. De igual manera, ejemplificando con una caminata, cuando hacemos senderismo, no ser los que vamos a la delantera, permitirle al Señor que Él sea el que vaya adelante, que Él sea el que dirija nuestro camino y que Él sea el que nos vaya mostrando qué es lo que sigue, qué es lo que sigue. Y por último, haciendo otro ejemplo más, cederle los derechos de propiedad de nuestra vida, desprendernos de es mi plan, es mi proyecto, es mi esto, permitirle que ahora Él sea el autor, que Él sea el propietario de eso, de nuestra vida, de nuestros planes, de nuestros proyectos, para que entonces Él tome y guíe, que Él conduzca, que Él dé rumbo. Todos los que en algún momento estuvimos en esa dirección, que éramos conscientes del camino, del destino que nos llevaba ese camino, tuvimos que tomar una decisión. Tuvimos que ser firmes en esa decisión y decir, soy consciente del lugar en el que estoy,
pero también soy consciente de que no quiero esto. Debemos de tomar una decisión, debemos de ejecutar esa decisión, a hacerla y bueno, lo podemos hacer en una oración, podemos decirle a Dios, manifestarle que no estamos conformes con el destino que tiene nuestra vida, que ya lo sabemos, pero que no estamos conformes, que no queremos que sea ese nuestro destino. Quizá no lo sabemos, quizá únicamente con lo que hemos oído en esta hora nos quedamos con muchas dudas. Bueno, yo también les doy la recomendación y la invitación de que se pongan en contacto con nosotros a los números que ya has mencionado, que pregunten cualquier duda que tengan, que pidan que se les explique la palabra de Dios, que pidan que se les den textos, que hablen más sobre esto, para que también ellos puedan conocer más y tomar esta decisión con fundamentos, que puedan tomar esta decisión plenamente conscientes y convencidos de que no es el rumbo que quieren, no es el destino que quieren para sus vidas y que lo quieren cambiar. Pues agradecemos tus respuestas, hermana Elizabeth. Te invito a que hagas una oración nuevamente, pero ahora para poner delante de Dios los problemas y las necesidades que yo sé que son muchas de aquellos que están en los hogares. Amén, con todo gusto, hermano. Y invitamos nuevamente al auditorio que haga esta oración con nosotros. Bendito Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ponemos en tus manos a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven, que nos escuchan, y a todas las personas, Señor, que en esta hora sufren, que padecen una necesidad, que tienen una petición muy particular. Te pedimos que escuches tú sus necesidades, que pongas tu mano de misericordia y de amor en sus vidas. Señor, cualquier enfermedad, tú tienes el poder para sanar. Cualquier problema, tú eres, Señor, el único que puede ayudarnos. Toma en tus manos nuestras vidas, toma en tus manos nuestro camino, nuestra dirección, que todo lo que hagamos, Señor, nos conduzca a ti, que seas tú nuestro camino, que en medio de nuestros problemas y necesidades seas tú el que nos guíe. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermana Elizabeth Fernández Estrada, pues agradecemos nuevamente tu compañía y que nos hayas visitado este día. A ustedes, hermano Hernán, muchas gracias por la invitación y un gusto como siempre estar con el auditorio y con ustedes. Querido auditorio, pues le recordamos que está usted invitado el próximo sábado, 5 de la tarde, que nos visite a través de la página de Facebook, del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán, y al teléfono 314-35-340-84 puede hacer llegar sus peticiones de oración o si tiene alguna inquietud o pregunta, hágala saber. Durante la semana usted puede también ver las diversas transmisiones en las redes sociales que hemos citado ya. Los días martes y jueves 6 de la tarde, domingos 11 de la mañana y por la tarde a las 4 en punto está la transmisión. Solamente nos resta desearle que Dios le bendiga.